Y abra su Biblia, por favor, ahí en Génesis capítulo 12. Voy a estar compartiendo esta semana y la próxima algunos temas así generales. Y luego vamos a estar entrando en algunos temas de Navidad ya en la siguiente, con respecto al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y ahorita quiero compartir con ustedes 4 capítulos de la vida de Abraham. Y no estoy hablando 4 capítulos de la Biblia, sino 4 capítulos de la vida de Abraham. La Biblia en el Antiguo Testamento nos presenta algunos cuadros que tienen que ver con episodios muy parecidos a los que vivimos los hijos de Dios en este tiempo. Y están ahí escritos como una enseñanza para nosotros, dice la primera carta a los Corintios en el capítulo 10, que eso les sucedió a ellos, y dice la Biblia, y se ha quedado escrito para que no les suceda, dice el apóstol Pablo. ¿Sí? Para que no nos sucedan las mismas cosas que a ellos les sucedieron. Ahora, vamos a pasar por las pruebas. Cada quien va a pasar por sus pruebas. Cada uno de nosotros vamos a tener nuestras propias pruebas. Pero cada uno tenemos la oportunidad de dar una respuesta a la prueba de acuerdo a lo que hemos aprendido en la palabra. ¿Sí? Muchas veces, aun y cuando conocemos la palabra, en el momento de la prueba, no nos dejamos guiar por Dios, o no estamos en comunión con Dios a través de su palabra, como para que su palabra pueda estar presente en mí en el momento de tomar una decisión. Pero las enseñanzas ahí están. Y nos han sido dadas precisamente para que nosotros aprendamos de ellas. 4 capítulos de la vida de Abraham en Génesis capítulo 12. Y el primero de ellos, hermanos, nos habla de que Abraham salió. Y nos habla de una consagración a un llamado que Dios le hizo a Abraham. Vamos ahí a Génesis capítulo 12. ¿Ya lo tenemos? Dice así en el versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ese fue el llamado de Dios. ¿Qué involucra el llamado de Dios? El llamado de Dios involucra la gloria de Dios en primer lugar. ¿Por qué involucra la gloria de Dios? Porque lo que Dios está pensando en este momento es alcanzar a todas las familias de la tierra a través del llamado de un hombre o de una familia. Serán benditas en ti todas las familias. Va a implicar que tú vas a recibir bendición y que todas serán benditas también en ti. ¿Por qué? Por el mensaje que tú vas a comunicar. ¿Sí? Por ese mensaje que tú vas a llevar a todas las naciones. Tú serás bendición, tú serás bendito y habrá bendición para todos los demás. Todas las familias de la tierra llegarán a conocer. Y ese llamado que Dios hizo a Abraham es un llamado muy parecido. No es igual porque no podemos usar los mismos elementos que él tuvo en cuanto a salida y en cuanto a cambiar de una tierra a ir a otra tierra y cosas de esas, porque quizá no a todos Dios esté llamando a algo parecido a esto o semejante a esto.
Pero lo que sí es igual es que Dios quiere que su nombre sea conocido en todas las naciones. Y que todas las naciones reciban bendición por tener un encuentro personal con Cristo Jesús. Lo que sí es un llamado de parte de Dios es que todas las familias de la tierra necesitan conocer a Jesús. Y todas necesitan conocer el mensaje del Evangelio, que seguramente ese mensaje trae bendición a todas las familias de la tierra. ¿Cuál es la bendición más grande que tenemos nosotros? Es haber conocido a Jesús. ¿No es cierto? ¿Sí está convencido usted de que la bendición más grande que tenemos es haber conocido a Cristo? Porque esa bendición, hermanos, es un paquete muy grande. Tiene muchas cosas. No solamente el haber conocido a Jesús, sino que el entrar a la familia de Dios, el poder alabar a nuestro Dios, el que el Espíritu de Dios haya venido a vivir en nosotros. Son muchas bendiciones. El poder tener acceso al Padre, ya no como una criatura, sino como un hijo de Dios, es una bendición. El tener la promesa de la vida eterna es una bendición. El saber, hermanos, que pasaré una eternidad con Cristo, con Dios, con el Espíritu Santo, en el cielo, en el lugar que Él fue a preparar, eso es una bendición bien grande. El saber que tengo una esperanza es una bendición grande. El saber que mis pecados han sido perdonados es una bendición bien grande. El saber que mi nombre está escrito en el libro de la vida es una bendición bien grande. El saber que yo no voy a estar en el infierno es una bendición bien grande. El saber que la condenación eterna no es para mí y que la ira de Dios ya no más está sobre mí porque he sido reconciliado por Cristo Jesús, es una bendición bien grande. Entonces, hermano, el que tú aceptes a Jesús es una bendición para ti. Pero esa bendición tiene un llamado a las naciones. Porque el mundo necesita conocer también a Cristo Jesús. Tú vas a ser bendición y serán benditas en ti también. Todas aquellas personas que conozcan a Jesús por medio de ti. Entonces, hermanos, el llamado es muy parecido. El llamado que Dios le hizo a Abraham. ¿Sí? Y ese llamado no lo tienen nada más los pastores, no lo tienen nada más los misioneros, no lo tienen nada más los predicadores. Es un llamado para todo aquel que tiene a Cristo Jesús en su corazón. ¿Está de acuerdo? ¿Es posible que usted no tenga llamado al pastorado y es genuino? No va a haber puros pastores en la tierra, no va a haber puros misioneros en la tierra, no va a haber puros adoradores en la tierra, no. No va a haber puros cantantes en la tierra, puros músicos, no. Puros maestros de escuela dominical, no. Cada uno tiene su propio llamado a servir a nuestro Dios. Pero todos tenemos el llamado, hermanos, a dar a conocer el nombre de Cristo Jesús a las naciones. Todos tenemos ese llamado. ¿Cómo has dado respuesta tú a ese llamado? Y es lo que vemos en el versículo 4. Dice, y se fue Abraham. ¿Qué le dijo Dios? Vete a la tierra que te voy a mostrar. ¿Cuál es la respuesta de Abraham? Se fue. Y Abraham se fue. ¿Cuál es el llamado que Dios te dice a ti, hermano? Ve por todo el mundo y predica el evangelio a toda criatura. ¿Cuál va a ser tu respuesta? Voy. A lo mejor no voy a salir de esta ciudad. Nunca. A predicar el evangelio a otro lado. Pero corporalmente, a través de mi iglesia, yo voy a contribuir para que el evangelio de Cristo sea predicado en todo el mundo. ¿Cómo puedo ser edificando mi iglesia y mi iglesia yendo? ¿Cómo puedo estar contribuyendo económicamente a través de mis diezmos y ofrendas a mi iglesia y mi iglesia enviando? ¿Cómo más puedo ser? Fortaleciendo los ministerios de la iglesia para que una iglesia que no está fuerte, hermanos, no puede salir, no puede sostener, no puede ir, no puede mantener, hermanos, ministros y ministerios fuera. ¿Por qué? Porque se necesita, hermanos, tanto los recursos ministeriales como los recursos financieros para hacerlo.
Pero nosotros podemos estar fortaleciendo a nuestra iglesia para ir. Cuando tú compartes el evangelio a un vecino, tú estás yendo porque estás invitando a esa persona. Tú no sabes a quién estás llamando. Cuando el Señor hizo el llamado a sus discípulos, cuando le preguntaron, Señor, ¿dónde vives? Y Jesús le contestó a los discípulos, ven y ve. ¿Verdad? Y luego después va Andrés con su hermano, Pedro. ¿Qué pensaba Andrés de Pedro? Este pecador de mi hermano necesita conocer a Jesús. No crean que Andrés estaba pensando, se me hace que Pedro tiene cualidades de ser un apóstol. Se me hace que Pedro tiene cualidades de ser ese gran discípulo de Jesús, a quien Jesús le va a encargar un día que se haga cargo del liderazgo, del pastoreo, del apacentar a las ovejas de Dios. No estaba pensando eso Andrés. Andrés estaba pensando que su hermano tenía que conocer lo que él acababa de conocer. Que su hermano tenía que recibir lo que él acababa de recibir. Y cuando Andrés llega con Pedro, le dice Pedro, ven y ve. Ven y ve. Yo no te puedo explicar muchas cosas, acabo de conocerlo, pero tú puedes venir y puedes ver. Y luego fue Felipe, ¿verdad? Con Natanael. ¿Y qué le dice? Natanael, ven. ¿Y acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Ven y ve. Ven tú y compruébalo tú. Entonces, hermanos, ese llamado de estar compartiendo a Jesucristo es un llamado para todos. Y tenemos que dar respuesta a ese llamado. Y dice aquí el versículo 5, el 4, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Así como Dios le dijo, así lo hizo. Y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salió para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el valle de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de ahí camino y yendo hacia el Negev. ¿Sí? Vemos la respuesta de parte de él. Hermanos, el responder al llamado de Dios no es una decisión que uno toma en el altar un domingo por la mañana en respuesta a una predicación. El responder al llamado de Dios es una decisión que implica una renovación constante en nuestra vida. Constantemente estamos creando convicción de que Dios me llamó, yo tengo que vivir para ese llamado. De alguna manera lo que yo estoy haciendo en mi vida va a servir a Dios en el llamado que Dios ha hecho a mi vida. Y hermanos, es algo que tenemos que estar pensando constantemente. ¿Sí? ¿Cuántos años tiene usted de haber conocido a Jesucristo? ¿Y cuánto ha avanzado después de haber conocido a Jesucristo en el llamado que Dios le ha hecho? Nada más pensemos en esto. ¿Estoy viviendo para el llamado que Dios me hizo? Imagínense a Abraham. Él estaba ahí en Ur de los Caldeos, salió a tierra de Aram, y luego bajó, primero subió y luego después bajó hasta Betel. Betel era el centro de la tierra de Canaán. ¿Sí? Betel, hermanos, significa casa de Dios. ¿Sí? Y está a un lado de la ciudad de Luz. ¿Sí? Hasta ahí fue, y ahí estableció Abraham un altar al Señor e invocó ahí el nombre de Jehová. Él llegó, estableció un altar y se puso en una comunión con Dios
a través de esa adoración al Señor. Y esa es la respuesta, hermanos. ¿Por qué le servimos a nuestro Dios? ¿Por qué le servimos a Dios? En adoración. Le servimos a Él por amor a lo que Él es, por amor a lo que Él ha manifestado ser en nosotros también. Entonces, qué importante, hermano. Fíjate, qué parecido la vida del cristiano. Nuestra vida es una vida de caminar constante, de caminar. Pero en el caminar, hermanos, las pruebas, las angustias, las tribulaciones, muchas veces nos desaniman y también nos desenfocan, ¿sí? Los problemas y las dificultades nos hacen quitar la vista del llamado que Dios ha hecho para nosotros, para servirle. Y todos tenemos pruebas, todos tenemos dificultades. A veces las pruebas de algunos pueden ser, hermanos, los problemas. Las pruebas de otros pueden ser quizá el no tener ningún tipo de problema. Porque tanto una cosa como la otra, hermanos, puede hacerte desenfocarte a Dios, de Dios y del llamado que Dios ha hecho. ¿Sí? Entonces, vemos a Abraham ahí, llegando al lugar que Dios le había dicho, estableciendo su casa, construyendo el altar, adorando al Señor en el lugar que Dios le había llamado. Luego después, hermanos, vienen las pruebas. Y aquí vemos un segundo capítulo en la vida de Abraham, cuando vienen las pruebas. En el capítulo 12 y en el versículo 10 dice, hubo entonces hambre en la tierra. Y miren el verbo que sigue. ¿Cuál es? Y descendió. El primero fue, salió. El primer verbo del primer capítulo. Salió. ¿Usted sabe lo que significa iglesia? Salir. Salir fuera. ¿Sí o no? Eso es lo que significa la palabra eclesia. ¿Sí? Salir fuera. Y eso es el llamado que Dios nos hace. Sal fuera de lo que tú estabas, en lo que tú estabas antes inmerso. Sal de ahí a la congregación, a la reunión de los santos. Sal de ese lugar y llega al lugar que Dios te está llamando. ¿Sí? El centro de la casa de Dios. ¿Qué significa Betel? Casa de Dios. ¿Qué significa iglesia? Sal fuera, parece una redundancia, ¿verdad? Los chavos de ahora dirían, pues ni modo que salga para adentro, ¿verdad? Un chiste de hace 50 años atrás, ¿verdad? Pero eso es lo que significa, sal fuera significa iglesia, y Betel significa casa de Dios. ¿Qué es la iglesia? Cuando Pablo le escribe a Timoteo, si tardo, quiero que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Ahí es donde dice esto Pablo a Timoteo. Entonces vemos que ese salió fuera, tiene que ver también con la iglesia. Tiene que ver con el punto de reunión de la comunión. Si te fijas en la iglesia, hermanos, el punto central de la iglesia es la adoración. El punto central de la iglesia es llevar a cabo un llamado. La tarea principal de una iglesia es llevar a cabo la gran comisión que Dios ha establecido. Pero va a haber pruebas. Va a haber dificultades. Dice, hubo entonces hambre en la tierra. Y ese segundo verbo, el verbo del siguiente capítulo es descendió. Descendió a Abraham. ¿A dónde? ¿A dónde descendió Abraham? Egipto, hermanos, ¿qué representa? El mundo. El pecado. El lugar apartado, el lugar de la esclavitud. ¿No es así? ¿A dónde descendió Abraham? Al mundo. Descendió a Egipto.
retrocedió en su vida. Si él iba creciendo, él descendió ahora. Ahora, yo sé que la palabra que está usando aquí, descendió, está hablando en un sentido geográfico, ¿sí? Por las alturas en donde se encontraban. Y así se llamaba: ir al norte era subir, ir al sur era descender, y estaban descendiendo, ¿sí? Pero, hermanos, ese es el segundo verbo que encontramos aquí en el capítulo. Descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. ¿Dónde quería Dios a Abraham? En Canaán. ¿Y a dónde descendió entonces? A Egipto. ¿Dónde te quiere Dios a ti, hermano? En su iglesia. En su iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Ahí te quiere Dios, hermano. En el centro de su voluntad. En su iglesia. Cumpliendo un llamado que Dios te ha hecho a ti en la iglesia. ¿Dónde te hace Dios el llamado? ¿No es en la iglesia? ¿Alguien puede trabajar fuera del cuerpo? Dios dice: yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este puede llevar fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué puede hacer un cristiano separado de Cristo? Nada. Hay personas que dicen: hermano, yo me he separado de la iglesia un poco, pero no me he separado de Cristo. Digo: ándale, a ver, explíqueme cómo le hace para hacer eso. O sea, ¿cómo es que usted puede estar con Cristo y no puede estar en la iglesia? Si la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. ¿Cómo? Digo, son ideologías que el diablo pone en la cabeza de las personas simplemente para acallar una conciencia de intranquilidad y poder sentirse como que estoy bien, o sea, no estoy tan mal de todas maneras. Me aparté nada más de la iglesia, pero no me aparté de Cristo. Hermano, no tiene congruencia eso. La persona que está con Cristo quiere estar en el cuerpo de Cristo, porque funciona a través del cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es el cuerpo que lleva a cabo la función dictada por la cabeza que guía al cuerpo y que manda y que gobierna al cuerpo. Entonces, hermano, Abraham descendió a Egipto. No solamente se fue como que a dar un paseo, dice, se fue a morar allá. Y el problema es que era grande el hambre en la tierra. Y hay algo que usted y yo tenemos que entender, que si Dios nos ha llamado a salir de Egipto, no tenemos para qué regresar otra vez allá. Tenemos que entender una cosa: si Dios me ha llamado a estar en el centro de su voluntad y en el centro de su voluntad hay problemas, ¿quién cree usted que se va a encargar de los problemas? Si no es el Señor. El Señor tomó a los discípulos, estando en la orilla de una ribera, y les dice: suban en la barca y vayan a la otra orilla. En medio del mar de Galilea se desata una gran tempestad. Estaba tan grande la tempestad que los discípulos pensaban que la barca se hundía. Luego aparece Jesús caminando encima de la tempestad, encima de las olas, encima del fuerte viento del mar y todo eso. Jesús venía caminando sobre ello. Y Jesús les da a ellos una gran enseñanza ahí en medio del mar. Y la enseñanza, hermanos, que ellos pudieron tomar es que si Jesús te dijo: ve a la otra orilla, y tú obedeces para ir a la otra orilla, Jesús no te va a dejar solo en el momento de las pruebas, en el momento de las dificultades, en el momento de los problemas, en el momento de la tribulación. El Señor no te va a dejar solo. Él va a estar ahí, caminando por encima de los problemas, siempre cerca de ti, para ayudarte a fortalecer tu fe. No va a quitar los problemas van a estar ahí, pero te enseñará a cómo tú puedes confiar en Él para pasar por encima de esos problemas y seguir adelante con el llamado que Dios te ha dado. Dios le dijo a Abraham: ve a la tierra de Canaán. Abraham, en una consagración, él obedece y va a ese llamado. Y muchas veces nosotros, hermanos, hemos dado respuesta a Dios a un llamado y vamos al llamado que Dios nos ha hecho, pero estando en medio del llamado,
vemos problemas y dificultades y la tentación muchas veces es, voy a regresarme, voy a ir a otro lugar, voy a salirme de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque necesito buscar también mi propio bien. Y eso es desconfiar de Dios. Eso es no creer que Dios tiene el poder y la capacidad para ayudarte a salir de los problemas. Los problemas son necesarios porque en medio de los problemas, hermanos, nuestra fe crece. En medio de los problemas, hermanos, es que nuestra paciencia se desarrolla. En medio de los problemas es que tú y yo podemos vencer las tentaciones que vienen alrededor de los problemas y de las pruebas. Los problemas son necesarios para fortalecer nuestra fe, para probarnos. Si tú quieres ser un profesional en alguna área, vas a tener que pasar por muchas pruebas. ¿Cómo le llamaban antes a los exámenes? Ahora les llaman quiz. ¿Verdad? Para los que son chiquitos. Pero cuando yo comencé en la primaria le llamábamos prueba. Tengo una prueba, ¿verdad? Ahora son exámenes. Y en la vida, hermanos, si yo quiero caminar hacia la voluntad de Dios y conformarme a la imagen de Cristo, voy a tener que pasar por muchas pruebas. Muchas pruebas. Si en la prueba yo me hago para atrás, yo desciendo, no voy a ver la gloria de Dios. No voy a ver la manifestación del poder de Dios sacándome de la prueba. Pero si yo permanezco en el camino a la voluntad de Dios en medio de la prueba, ¿qué voy a ver? Cómo la gloria de Dios se muestra en alguno de sus atributos, sacándome de la prueba y poniéndome en un lugar seguro, porque eso es lo que hace el Señor. A Dios no se le olvida que soy un ser humano. A Dios no se le olvida que soy una persona emocional y que soy sentimental. A Dios no se le olvida mis limitaciones y mis incapacidades. Él las conoce y lo sabe. ¿Qué hace Dios? Solamente quiere que en medio de la prueba voltee a verlo a Él. Ponga mi fe en Él. Si es necesario, seguramente clamar a Él. Y esperar en Él. Y ver cómo Él viene otra vez. Y me ayuda. Dice, y descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora él ya está viendo otros problemas. ¿Sí? Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. ¿En quién está poniendo su confianza ahora Abraham? Vamos a hacer una estrategia. Inclusive vamos a echar mentiras. Vamos a decir que eres mi hermana. Para que me vaya bien. ¿Qué no es que para que me vaya bien voy a orar a Dios? ¿Qué no es que voy a confiar en Dios para que me vaya bien? ¿Qué no es Dios el proveedor y el sustentador y el guardador y el protector de mi vida? La decisión que había tomado antes de salir de Aram, de Ur, a Harán y de Harán a Betel, esa era una decisión ya muy grande. Pero a veces, hermanos, la fe nos falla de manera ridícula. De ridícula lo podemos ver desde afuera, pero cuando estamos adentro pensamos que así es, que es normal. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, versículo 14, los egipcios vieron
que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón, e hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. Y cómo Dios no nos deja, y aún estando uno tomando decisiones equivocadas, la gracia, la misericordia de Dios nos ponen en algunos callejones que Dios nos regresa otra vez al centro de su voluntad de alguna manera. Ese es nuestro Dios. Y ese es el gran amor que Dios tiene por nosotros también. ¿Verdad? Y entonces, bueno, ya, va Abraham para afuera. Yo no sé, hermano, ¿a usted en alguna ocasión lo han corrido de algún lugar? Digo, no estoy hablando de las empresas, ¿verdad? Pero no sé si en alguna ocasión te han dicho, no, mira, mejor vete. No te queremos aquí. Mejor vayas. ¿Usted cómo sale de ahí? De mejores lugares me han corrido, ¿verdad? Todavía el orgullo por delante, ¿verdad? No, da vergüenza. Sí da vergüenza, ¿verdad? Sí da pena. Y así salió Abraham, con pena, con vergüenza, de ser descubierto, de haber hecho mal las cosas, de haber tomado malas decisiones ahí en su vida, y ya salió. Y usted piense ahora, ahí está Abraham. Y dice Abraham, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer ahora? Y vemos ahí el tercer verbo. En el capítulo 13, en el versículo 1, subió. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev. Otra vez, subir. Y a veces, hermanos, nosotros tenemos que ser humildes y que reconocer que nos hemos equivocado y que reconocer que hemos tomado decisiones mal y acercarme otra vez a la voluntad de Dios y salir. Lo peor que nos puede pasar, hermanos, es ser soberbios, es ser arrogantes y decir, yo tomé esta decisión y así me voy a quedar, ¿verdad? Y en la raya, allí me muero en la raya, ¿verdad? Pero no regreso. No regreso a donde Dios me quiere tener. Y eso, hermanos, es para perdición. ¿Se acuerdan cómo en una ocasión 7 veces en un profeta menor Dios le dijo al pueblo de Israel, y te hice estar a diente limpio, mas no os volvisteis a mí? Y te hice pasar una sequía, pero no os volvisteis a mí. Y traje esclavitud sobre ti, y vinieron otras naciones y te saquearon, mas no os volvisteis a mí. ¿Sí recuerdan esa lectura? ¿Sí? O sea, 7 veces le dice Dios, pero nunca te volviste a mí. Y eso es orgullo. O sea, Dios a veces, hermanos, nos permite pasar por algunas crisis para reaccionar, para entender. Pero no os volviste a mí. No te regresaste otra vez donde yo te quiero. Y así vemos, hermanos, que el pueblo de Israel en alguna ocasión fue orgulloso. Pero aquí vemos al padre de la fe, Abraham, regresando y subiendo otra vez. Yendo otra vez, dice el versículo 13, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev. Y ahí vemos el 4º capítulo en la vida de Abraham, de esta novela. Lo vemos nuevamente subiendo. Y subió. ¿Sí? Tomó una decisión.
Y yo quiero invitarte a ti también a reflexionar en esto, hermano. Tú y yo somos seres humanos y no podemos equivocarnos. Nos equivocamos muchas veces. Y cuando nos equivocamos, lo peor que te puede pasar es ser orgulloso. Y no reconocer que has tomado decisiones equivocadas en tu vida. Eso es lo peor que te puede pasar. El orgullo es uno de los peores pecados, quizá el peor de los pecados en la vida del hombre, el orgullo. ¿Sabe por qué Satanás fue expulsado del cielo? Por orgullo, por soberbia, porque él quiso ser igual a Dios. Entonces, cuando Dios te permite pasar por algunas crisis, porque has tomado decisiones equivocadas, sé humilde y dócil para reconocer que lo que está pasando es resultado de decisiones equivocadas que has tomado en tu vida. Tienes que ser humilde para poder regresar. De lo contrario, lo que vas a hacer es buscarte otra aldea de refugio, de donde quizás te van a volver a correr. ¿Sí? El hijo pródigo, cuando agarró los bienes de su padre y se fue y lo malgastó todo, cuando se le acabó todo, ¿cuál fue su primera reacción? Voy a ir con uno de esos campesinos a ver si me da trabajo. Y llega y pide trabajo y le dicen, pues ahí están los cerdos. ¿Quieres apacentar cerdos? Y no había de otra. Se fue a apacentar cerdos y se le antojaban las algarrobas que comían los cerdos. Él casi las veía como cereal, ¿verdad? De chocolate. Sí. Y ahí estaba él. Pero estando ahí, él reflexionó. Y entró en una humildad sobre su vida. Y él dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? ¿Cuántos jornaleros en dónde? ¿Qué es Betel? Casa de Dios. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Esa fue la reflexión. La decisión. Me levantaré. Subiré, ¿verdad? Me levantaré. Iré a la casa de mi padre. Y de una manera humilde le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y por lo tanto no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero hazme como uno de tus jornaleros. Decisión que él tomó ahí estando. En humildad no es fácil. Todos los seres humanos somos orgullosos. Pero si te dejas gobernar por tu orgullo, no vas a tener la oportunidad de regresar. No vas a volver al camino donde Dios te quiere tener. Entonces ahí vemos este verbo. Y subió. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió, ¿verdad? Y aquí vemos el cuarto verbo. En el versículo 3. Y volvió. Primeramente se acercó al Negev. Pero luego después volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel. O sea, hasta la casa de Dios. Dice ahí, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai. En el lugar, fíjense, lea conmigo el versículo 4. En el lugar del altar que había hecho allí antes. E invocó ahí a Abraham el nombre de Jehová. Y qué hermoso, hermanos, porque nuestro Dios es un Dios de segundas y de terceras y de cuartas oportunidades, de quintas, sextas y treintavas oportunidades. Ese es nuestro Dios. Nos lo enseña Dios en su palabra. Él es amplio en perdonar.
Se deleita en misericordia nuestro Dios. Es el Dios que tenemos. Él toma nuestros pecados, hermanos, y los pone en lo profundo del mar y no se acuerda de ellos otra vez. Él los pone ahí para no ser recordados. Entonces, hermanos, ese es nuestro Dios. Volvió, dice ahí, y volvió otra vez a Betel, al lugar. Y ese es el cuarto capítulo. Una nueva consagración. Y ese es el privilegio que tú y yo tenemos mientras tenemos vida. Mientras tenemos vida, siempre tenemos la oportunidad de volver nuevamente al centro de la voluntad donde Dios nos quiere tener. Donde Dios quiere hacer algo grande para nosotros, a través de nosotros, para su gloria. Si avanzamos ahí en una página, aquí está la trayectoria. Él estaba en Ur al principio, llegó a Aram y de Aram a Betel. Y ahí en Betel, esa fue su consagración. Pero luego después vemos que ahí de Betel, del centro, camina hacia Egipto. Ahí donde dice Zoán. Y ahí estaba. Y ahí es donde sufrió esa vergüenza, donde él descendió y donde fue, le llamaron la atención y donde lo corrieron. Y después de ahí regresó al Negev, subió al Negev otra vez. Y ya después del Negev otra vez regresó a Betel, al lugar de de la jornada. Avanzamos otra más y vemos ahí, estaba ahí y se fue a la parte de Egipto. Y hermanos, una pregunta. ¿En cuál de estos capítulos? ¿En cuál de estos capítulos te encuentras tú? Dios te está llamando, sí. A todos nos está llamando. Todos tenemos un llamado a estar en su iglesia sirviéndole a Él. ¿Tú has consagrado tu vida para hacerlo? ¿Estás en el capítulo en el que te estás deslizando hacia Egipto? ¿Estás en Egipto? ¿Pasaste por Egipto? ¿Estás subiendo de regreso otra vez a la voluntad de Dios? ¿Estás en una nueva consagración a nuestro Dios? ¿En cuál capítulo te encuentras en esta novela? ¿Cuál de ellos es el que tú estás viviendo en este momento? Estos del Antiguo son cuadros. En esos cuadros podemos identificar nuestra vida cristiana. ¿Dónde nos encontramos nosotros en este momento? ¿Qué te está diciendo el Espíritu Santo allí en tu silla donde estás? ¿Qué te está diciendo en este momento? En un análisis honesto, sincero, ¿dónde estás? ¿Te vas a quedar ahí? ¿O piensas regresar a Dios? ¿Quieres hacer otra vez su voluntad? ¿Dónde estás? En esta mañana, hermano, yo quiero invitarte a considerar la importancia de estar en el centro de la voluntad de nuestro Dios. No hay mejor lugar, hermanos, que estar rendido a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Él se encarga de todo. ¿Vienen pruebas? Sí. ¿Hay dificultades? Sí. ¿Hay tormentas tremendas? Sí. Sí las hay. Pero permanece en Él, porque separado de Él nada puedes hacer. Absolutamente nada. Mantente allí donde Dios te quiere tener, porque separado de Él nada puedes hacer. Betel, casa de Dios. Iglesia, casa de Dios. ¿Dónde te quiere Dios? En su casa, en su iglesia. ¿Viniendo cada domingo? Sí, es un primer paso. Sirviendo a Dios en la iglesia. Ahora, esta es tu iglesia. Aquí está tu iglesia. Y Dios te ha dado dones espirituales para servirle. ¿Qué vas a hacer? Ponlos en práctica al servicio de Dios. ¿Para qué? Para que todas las naciones sean benditas en Cristo Jesús. A través de nosotros que predicamos el Evangelio. Ese es nuestro deber.
Vamos a orar en esta mañana y vamos a tomar su palabra que Él nos ha hablado a nosotros. Vamos a reflexionar y vamos a tomar decisiones. Oh Señor, podemos ver estos 4 capítulos en la vida de Abraham. Pero ¿en cuál capítulo, Señor, de nuestra vida estamos nosotros comparados con la vida de Abraham? Tú nos has llamado, tú nos has acercado a ti, tú nos has dado tu evangelio, hemos creído, nos hemos beneficiado de todas las bendiciones espirituales recibidas en Cristo Jesús. Hemos sido puestos para hacer luz a las naciones. Hemos sido puestos para hacer luz en las tinieblas, en la oscuridad. Hemos sido puestos, Señor, para proclamar tu nombre. Pero, Padre, es posible que ahorita andemos de paseo por Egipto, tratando de establecer una morada por allá. Oh Dios, no lo permitas, Padre. Guárdanos y protégenos, Señor, para subir al lugar donde tú quieres establecernos y desde ahí, Señor, hacer tu voluntad. Padre, en esta mañana, aquí estamos, Señor, tu iglesia, congregados en tu nombre. Tu mensaje ha sido predicado y el Espíritu Santo ha hablado a nosotros. Y Dios, nosotros queremos responderte porque no queremos dejarte con la palabra en la boca. No queremos ignorarte, no queremos hacer como que no has hablado. No queremos hacer como que no has dicho nada. Padre, queremos dar respuesta. Y queremos consagrar nuestra vida a ti, Señor. Si tú me estás llamando, Señor, yo me consagro. Si tú me estás llamando, Señor, a dejar, a salir fuera para estar en tu iglesia, Señor, para estar sirviéndote, Padre, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Si tú me estás llamando, Señor, a regresar, si me he ido a este mundo y me estás haciendo un llamado a regresar, Dios, voy a subir nuevamente y voy a regresar. Pero necesito de tu ayuda, Padre. Necesito, Padre, de tu fortaleza espiritual. Necesito de la humildad de Cristo en mi vida para esta decisión. Bendito Señor, porque soy débil y porque soy orgulloso, Señor. Perdóname. Tú has puesto a la iglesia para comunicar el mensaje de tu palabra a mí. Ayúdame, Dios. Gracias por ser tan bueno y por amarnos y hablarnos de esta manera y no hablarnos de otra forma, Señor. No permitas que seamos avergonzados. Ayúdanos a responder al llamado de tu palabra antes de sufrir la vergüenza, Señor, o de ser traídos a tu voluntad de otra manera. Mejor, Señor, desde aquí te decimos, Señor, toma mi vida, me entrego a ti, me rindo a ti, Señor, y tomo decisiones para que mi vida, Señor, decida servirte de todo corazón a ti, Señor, para que se cumplan tus propósitos en el mundo. Yo quiero ser, Señor,
esa persona que tú utilizas para alcanzar a otros con tu evangelio y traerlos a los pies de Cristo. Yo quiero ser esa persona que desempeña algunos ministerios en la iglesia para que tu iglesia sea edificada y fortalecida para hacer la obra del ministerio, para la predicación del evangelio de Cristo. Yo quiero ser esa persona. Yo quiero ser esa persona que contribuye con los recursos que tú me das y ponerlos a la disposición, Señor, de tu obra, de tu iglesia, para que tu iglesia, Señor, siga creciendo y fortaleciéndose en la proclamación y en el llevar el evangelio a otros lugares, no solamente Querétaro y no solamente Aguascalientes y Monclova y Saltillo y San Fernando, Señor, y Zambia, Irak, Ciénega de Flores y Santa Catarina, Padre. Queremos llevar tu evangelio, Señor, a otros lugares donde no se está llevando tu evangelio. Queremos hacer tu voluntad. Ayúdanos, Padre.